pues ya estamos en este tema, este último tema del subtema 2.1, ¿verdad? Que estamos viendo en la anatomía fisiológica. El último subtema es este 2.13 con la inervación y la irrigación en el miocardio. Entonces, seguramente nos quedamos en esta diapositiva y vamos a retomar aquí. ¿Se pasó? Aquí, ¿verdad? Entonces, decíamos, y ya es algo que lo conocemos, ¿verdad? Que como cualquier víscera, el corazón tiene su propio sistema de irrigación, y en este caso, comentábamos, es el sistema de las arterias coronarias. Estas recordamos que son ramas directas de la aorta prácticamente en su inicio, así que debido a eso y debido a la actividad metabólica incesante que realiza el corazón, sobre todo el miocardio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, va a ser el responsable de llevar el trabajo de la sístole y la diástole durante cada ciclo cardíaco, hacen que este órgano tenga un flujo sanguíneo basal bastante alto. Si observamos esa cifra que está en el recuadro, es la que nos da la mayoría de nuestros autores, Guyton o Gannon, 225 mililitros por minuto. Esta cifra, si la correlacionamos con los 5 litros, que correspondería al valor mínimo, el límite inferior del gasto cardíaco, pues corresponde a un 5%, ¿verdad? Un 5%. Un 4 a 5% es el rango. No es, por supuesto, el mayor flujo cardíaco, flujo sanguíneo basal que tiene un órgano. Eso le corresponde a los riñones, como lo vamos a ver ya en la unidad 5, en la 6, ¿sí? Pero pues es un flujo sanguíneo alto. También lo que observamos en esta figura es cómo las arterias coronarias en su origen van a dar una rama para cada corazón, y tenemos la coronaria del lado izquierdo y la del derecho, y por supuesto que lo que hacen cada una de las arterias, que generalmente son homónimas del órgano que irrigan. Por ejemplo, si recordamos a nivel de riñones, bueno, pues es la arteria renal para cada uno de estos órganos, ramas directas de la aorta abdominal. Aquí, ¿por qué coronarias? ¿Por qué no se les puso arterias cardíacas, izquierda y derecha? ¿Por qué coronarias? ¿Alguien lo sabe? A ver, Arturo, nuestro experto en anatomía. ¿Te oímos, Arturo? Sí, doctora, bueno, pues yo sabía que es por la forma que asemeja a la corona, específicamente a la corona que se le puso, bueno, a la corona de Cristo y que transcurre en el surco coronario, y por eso es que se llama coronarias. Así es, que bueno que ahora sí que nos quites la ignorancia, ¿verdad? O nos aumentes, se oye más bonito, que nos aumentes el conocimiento. Así es, ¿verdad? Por ese motivo, y es que como observamos, cada una de estas arterias, principales, por supuesto que como ocurre en todos los órganos, pues va a subdividirse en arterias de menor tamaño, hasta las más pequeñas que penetran al espesor de la pared del miocardio. Y así vemos, por ejemplo, de la izquierda, pues vamos a recordar, porque si esto lo vio en anatomía, vean ahí la circunfleja. Por supuesto que es una de las ramas principales, ¿verdad? Al inicio de la coronaria izquierda, ¿verdad? Y no se alcanza a ver toda su distribución, pero simplemente recordaremos que esta circunfleja pues da origen a la marginal izquierda, a la pared prácticamente libre del ventrículo izquierdo, y ya se va subdividiendo. Vean cómo también, aparte de la circunfleja y esta marginal, tenemos la interventricular anterior. Interventricular anterior. Ahí tenemos una septal, una rama lateral, y de la arteria derecha, pues por supuesto, así como hay una rama interventricular anterior, pues tiene que haber una rama interventricular posterior,
Y recordamos que esta surge de la coronaria derecha. Ahí tenemos la marginal derecha, etcétera. Entonces, esa está bien hecha porque además nos va a servir, nos debe de servir para recordar una aplicación clínica. Y es el hecho de que, sin lugar a dudas, lo que llamamos como grupo enfermedades isquémicas del corazón, pues están relacionadas con las coronarias. ¿Por qué? Porque isquemia, ya lo hemos insistido, y por favor lo escribimos bien, sin H y con S. Si tú cambias la ortografía, pues sabrá a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, isquemia es disminución del flujo sanguíneo. Y ya sabemos también, ¿verdad?, la secuencia de eventos. Hay isquemia, por supuesto, el riesgo es que al bajar el flujo sanguíneo, que se desarrolle. Jóvenes en cualquier tejido, no nada más en el corazón. Hipoxia. Hipoxia, Brenda, por supuesto. Y la hipoxia, pues es lo que va a poner en riesgo al tejido irrigado por ese vaso sanguíneo, ¿verdad? De que desencadene qué proceso. La hipoxia que va a desencadenar en cualquier célula. Necrosis. Así es, ¿verdad? Así es, Jailene, ¿tú contestaste? Sí, doctora. Pues entonces así es. Entonces, fíjense si no será importante, ¿verdad? Que nosotros recordemos estos hechos. ¿Por qué? Porque en cardiología, es decir, en la clínica en cuarto año, ustedes van a ver cómo la enfermedad isquémica del miocardio, pues hay dos patologías que son las más comunes en la clínica, ¿verdad? Dos patologías. El infarto agudo del miocardio, que ahí es una isquemia severa, permanente, que llevó a una hipoxia también severa y que originó necrosis. Entonces, el infarto es una zona de necrosis, en donde, pues en algún sitio del miocardio, generalmente del ventrículo. ¿Y por qué se llega a esa necrosis? Por la hipoxia severa. ¿Y por qué se produjo la hipoxia severa? Por la isquemia, por la reducción del flujo. ¿Y qué fue lo que provocó esa isquemia? Pues puede ser, jóvenes, son vasos sanguíneos desde un espasmo, pero que por lo general, si es un espasmo, va a ser transitorio. Es decir, va a ceder a veces espontáneamente o usando un vasodilatador. Espontáneamente no es así como por arte de magia. El organismo tiene mecanismos de control homeostático que hacen que los tejidos isquémicos activen la vasodilatación. ¿Dónde vamos a ver eso? Ahora sí que como telenovela, acuérdense, eso es de flujo sanguíneo, pues en la siguiente parte de esta misma unidad. No nos vamos a meter ahorita, ¿verdad? Para no desviarnos. Pero ¿qué pudo también causar ese infarto? Lo más probable es que no sea una isquemia por vasoconstricción, sino que sea una isquemia por qué motivo severa. Llevó a hipoxia severa y a necrosis del miocardio. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó la isquemia? Si no fue el espasmo. Brenda y Arturo, los escuchamos. Sí, doctora, ¿podría ser por placas ateroscleróticas? Por supuesto, ¿verdad, Brenda? La ateroesclerosis, jóvenes, que es el factor de riesgo más importante para que se produzca la isquemia. Arturo, ¿nos puedes dar tu... Sí, doctora, yo le iba a comentar que pues esta iba a causar trombosis cuando se originaba en las arterias coronarias y embolia cuando venía de otro sitio. Y eso es correcto, jóvenes. De hecho, fíjense,
Hay un estudio en clínica. Todo esto es aplicación clínica para motivarnos a estudiarlo, ¿sí? Hay un estudio en clínica que se llama de imagenología, angiografía coronaria. Pues mediante ese estudio, ¿verdad? Que es poder visualizar con un medio de contraste esto que estamos viendo ahorita en esta figura. O sea, la distribución, el calibre, observar si hay zonas de estenosis, de suboclusión u oclusión total de algún segmento del sistema coronario. Entonces, imagínense que quien tiene la placa de ateroma y en donde se forma ese trombo que dice Arturo, sea la circunfleja. Jóvenes, ¿cuál va a ser el pronóstico de ese paciente con un trombo que ocluyó por completo la luz de la arteria circunfleja? ¿Cuál es el pronóstico? ¿De qué tamaño irá a ser la zona de necrosis? ¿Cómo la ven? A ver, tengo a Dayan, Alfredo y Arturo. Escuchamos sus comentarios. Tienes razón, Dayan, por supuesto. Alfredo, ¿tú qué nos comentas? Pues de igual manera, doctora, pues también sería una necrosis en el lado izquierdo del corazón que pudiese provocar un infarto. Y eso es cierto, ¿no? Y finalmente, ¿a quién teníamos? Arturo, tú también querías participar y Alfredo y Ailene, perdón. Sí, doctora, pues igual mencionar que sobre todo la circunfleja va a irrigar lo que es la aurícula derecha y pues el tercio posterior perdón, izquierdo y el tercio posterior también del ventrículo izquierdo. Y en algunos casos, bueno, dependiendo porque hay variaciones, pues incluso esta circunfleja izquierda puede llegar a irrigar lo que es el nodo auriculoventricular y el sino auricular, doctora. Sí, tienes razón y por eso, ¿verdad? Si fuimos observadores al ver la figura, vean cómo hay ramas de esta arteria, ¿verdad? Que se dirigen precisamente a ese nodo marcapaso. Tienes razón, ¿verdad? ¿Alguien más había levantado la mano? Jailene, ¿eras tú? Sí, doctora. Bueno, yo Ok. solo agregando lo que decían mis compañeros, es que el pronóstico en estos pacientes va a ser muy desfavorable, porque estamos hablando de que se va a ver afectado esta parte arterial del corazón y pues va a conducir a el mismo patrón que ya habíamos mencionado, ¿no? Isquemia, hipoxia y necrosis en otros órganos. Así es. Generalmente jóvenes cuando el trombo o el émbolo, ¿verdad? Como sabemos, pudo haberse formado un coágulo en otro sitio y va y ocluye un segmento coronario. Ocluye la luz por completo de una de las ramas más iniciales de estas arterias. Generalmente los infartos, dice uno, provocan incluso una muerte fulminante. Fulminante quiere decir los pacientes no tienen oportunidad de sobrevivir porque la zona de necrosis es tan extensa. Imagínense el ventrículo izquierdo que ya no va a poder ejercer su ciclo cardíaco, su acción de bombeo. ¿Por qué? Porque la zona de necrosis es bastante extensa, muy diferente a si la zona ocluida es una arteria pequeña, una arteria distal. Entonces ahí es donde tenemos casos de pacientes que han tenido no infartos fulminantes, sino infartos de repetición. Pacientes que han tenido 2, 3 infartos y sobreviven. Y eso es lo que nos da a conocer este tema de la irrigación del corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos que saber de ella? Muy importante, por favor, el punto 3. El punto 3 dice cambios del flujo sanguíneo coronario durante el ciclo cardíaco. Y es que este órgano tiene una peculiaridad. La peculiaridad es que si hablamos, ¿verdad? Que el principal tejido para el ciclo cardíaco es miocardio y estamos viendo que la irrigación es a través del sistema de las arterias coronarias, pues sucede que el miocardio, jóvenes, todo el tiempo, inclusive desde
el primer mes, las primeras semanas de nuestro desarrollo embrionario, los miocitos se contraen, no se vuelven a parar. Nunca, ni durante el desarrollo fetal, ni mucho menos en la vida postnatal. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nos toca terminar nuestra vida, ¿verdad? Hasta que sobreviene el fallecimiento. Y entonces yo les quisiera preguntar, cuando hablamos de un flujo sanguíneo en cualquier órgano basal, ¿qué debo de interpretar? ¿Qué es eso de basal? Imagínense flujo sanguíneo basal al músculo esquelético. Entonces, explícame, ¿en qué momento, cómo debe de estar músculo esquelético para que uno se refiera al flujo sanguíneo basal? ¿En qué condición debe de estar? Miguel Pacheco, te oímos. Sí, doctora, bueno, el flujo sanguíneo basal es el que siempre se va a necesitar estando en reposo y que va a ser indispensable para que ese tejido siga viviendo. Así es, Miguel, no tengo nada que agregar, ¿verdad? Y si el músculo está en reposo, pues entendemos en qué condición está de las respuestas que puede desarrollar. ¿Cuál es la condición de reposo del músculo? De cualquiera, incluido el miocardio. Cuando está como. Arturo. Cuando está polarizado, doctora. En condición mecánica. ¿En qué condición mecánica está un músculo? Cualquiera, en reposo. Relajado, entonces. Relajado, ¿verdad? Entonces, fíjense, jóvenes, porque ¿qué ocurre? Pues ahora nos regresamos con Guyton. Y Guyton nos da, no en el capítulo 9, en el capítulo 21, porque esto es circulación del miocardio, sí, pero es circulación. Entonces, anoten la referencia para que vean los esquemas. Los dos son de Guyton, capítulo 29, 21, figura 4 y figura 5. Ahí tienes en Guyton, en tu PDF, esas dos figuras. Entonces, ¿qué observamos? Que ya todos ustedes saben, yo también, ¿verdad? Que cada ciclo cardíaco, que es el proceso por el cual el corazón realiza su función de bombeo, consta de un período. No le vamos a volver a decir fase, período. A partir de que revisemos el esquema de Wiggers, eso de fase de sístole y de diástole, pues se debió de haber quedado en primaria. Bueno, a lo mejor en secundaria, pero si lo vieron en preparatoria, no, y menos ahorita, a partir ya de que estamos en la carrera, y menos en el curso de fisiología. Son períodos. Entonces, sístole, sabemos, es el período en el que se contraen los ventrículos. No le tengo que poner el apellido de ventricular, porque ese es el concepto. Período de sístole es la contracción simultánea prácticamente, con muy poca diferencia, de los dos ventrículos. La diástole, pues es la contraparte. Ahora es el período en el cual ambos ventrículos se relajan. Y entonces, primero veamos ustedes y yo la gráfica del lado izquierdo. Y busquen de acuerdo a la escala que tenemos ahí, donde dice flujo sanguíneo en mililitros por minuto, ubiquen la cifra que ya conocimos acá, 225 mililitros. Búsquenlo, ahí está. Fíjense cómo está, ahí empieza la gráfica. Y dice uno, pues sí, la gráfica está bien hecha. Claro que está bien hecha. Pero fíjate cómo esa columna que abajo no tiene nombre, pues es la columna que es parte del período que es previo a la sístole. Y previo a cualquier sístole y después de cualquier sístole, sin lugar a dudas, ¿a qué corresponde ese periodo que en la gráfica no le pusieron nombre? A la diástole. A la diástole, ¿verdad, Jailene? Claro, a la diástole. Y entonces, ahí está la situación.
el flujo sanguíneo basal, los 225 mililitros por minuto, es el flujo sanguíneo que, como cualquier músculo, el miocardio tiene cuando está relajado. Y debido, ¿verdad?, que desde Harvey conocemos que el periodo de relajación es diástole, pues así lo tenemos que comprender y aprender. El flujo sanguíneo basal de las coronarias al miocardio de 225 mililitros por minuto es el que se desarrolla en el periodo de diástole. Ahora sigamos viendo la gráfica. Ahora, ¿qué le ocurre en la sístole? La gráfica nos lo está diciendo. Hay una caída, una disminución dramática de ese flujo sanguíneo basal. Vean, la gráfica está bien hecha. Vean cómo de los 225 se va hasta 100. Inclusive puede bajar un poco más. O sea, baja al menos la mitad o un poco más, ¿verdad? Del 50% del flujo basal. Y vean cómo toda la sístole permanece ahí, en esa cifra. Jóvenes, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué durante la sístole, que es cuando hay contracción del miocardio ventricular, por qué el flujo sanguíneo se reduce más de la mitad? O al menos la mitad. A ver. Jailene y Arturo. Pues sería porque con esta contracción se está expulsando la sangre del corazón, tanto para el pulmón como para la aorta. Y fíjate, Jailene, que qué bueno que nos diste esa respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre en la sístole. En la sístole, los ventrículos tienen que contraerse para ejercer su función de bomba y vaciarse, no completamente, como lo vamos a ver, pero vaciar su mayor parte del volumen de llenado a su respectiva arteria. Eso es cierto, Jailene, eso es cierto. Pero en todo caso, eso no es lo que me explicaría por qué el flujo de las coronarias disminuye. Vamos a oír a Arturo y a Alfredo. ¿Cómo pueden completar esto que nos está diciendo Jailene? Sí, doctora. La irrigación de las coronarias, bueno, surge a partir de los senos aórticos. Entonces, estos senos aórticos se llenan con el reflujo que viene de la aorta. Para que se llenen, pues la válvula aórtica tiene que estar cerrada. Por lo tanto, en el momento en el que la válvula aórtica está cerrada, es en diástole. Por eso vemos que pues aumenta el flujo sanguíneo por las coronarias, porque los senos aórticos están llenos. En cambio, en sístole, pues la válvula aórtica está abierta para que pueda expulsarse la sangre por la aorta y por lo tanto no se pueden llenar estos senos aórticos y el flujo sanguíneo disminuye. Fíjense qué increíble. No, pues Arturo, si es lo maravilloso de un grupo, ¿verdad? Es que siempre hay ustedes expertos. Así como hay expertos en anatomía, hay expertos en bioquímica, hay expertos en histología, hay expertos en historia, hay expertos en biología, hay expertos en ecología, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la riqueza. Alfredo, también oímos tu comentario. Yo iba a decir, doctora, que esto se debe, yo luego participo. Ay, me están hablando. Ok. Entonces ahorita tienes problemas para hablar. ¿Alguien más quiere darnos su opinión? Bueno, yo quiero que imaginemos, que utilicemos nuestro hemisferio derecho, el de la imaginación, para entender, ¿verdad? Que ya, Alfredo, volví a... Ya, doctora, una disculpa, Okay. había una situación en mi Sí, casa. sí, no hay problema. Yo estaba diciendo de esa reducción del aporte sanguíneo, yo pienso que se debe a porque la perfusión que está llegando a los ventrículos se está ocupando para la fuerza de contracción. Por lo tanto, la sangre que llega en este periodo se ocupa y se reduce el aporte sanguíneo. Y en diástole, como están relajados, aumenta, como que se retiene el aporte sanguíneo.
¿Por Y qué no eso, están eso en tiene trabajo? relación con lo que Ailene nos comentó. Tienen razón, solo que el mecanismo va más en cuanto a explicar esa isquemia. Es una isquemia, jóvenes. Nada más que no entremos en pánico escénico y decir, qué barbaridad. Entonces ahorita en cada latido cardíaco yo estoy en isquemia, me voy a infartar. Claro que no. Es una isquemia fisiológica. El propio corazón tiene los mecanismos compensadores, pues ahí está en la gráfica. Y el mecanismo tiene que ver con la redistribución del flujo en las arterias coronarias durante cada periodo. Y este es un mecanismo mecánico. Ocurre en cualquier músculo esquelético también. Fíjense. Resulta que, pues ahí estamos viendo la figura del lado derecho. Y acuérdense que las arterias coronarias pues van por encima, ¿verdad? La superficie epicárdica, pero luego van a penetrar a lo que es la pared de cada ventrículo, al tabique interventricular. Entonces son las arterias, las ramas de las coronarias intramurales, las que están en el espesor de esa pared de los ventrículos. Y entonces, jóvenes, son vasos sanguíneos, son distensibles, ¿verdad? ¿Y qué sucede si el músculo que está alrededor de ellas, no el liso vascular, no el que forma parte, el músculo en el que ellas penetran en esa pared ventricular, entra en contracción? ¿Qué le hará a la luz, al diámetro de estas arterias intramurales, que son las que están representadas ahí como ramas más pequeñas? Obviamente tienen menor diámetro. ¿Qué le hará la contracción de la pared ventricular a esas arterias? ¿Qué le hará? ¿O no le hace nada? ¿Qué le provocará? Arturo. Una vasoconstricción, doctora, y cerrará su luz, disminuirá su luz. Así es, ¿verdad? Ni siquiera es vasoconstricción porque no depende del músculo liso vascular. Es una compresión externa de las arterias intramurales, de esas ramas que están en el espesor. Es una compresión externa. La contracción del músculo comprime la luz de estas arterias de una manera tan significativa que, vean, reduce a la mitad el flujo sanguíneo coronario. Si tuviéramos otra figura, y no sé si el capítulo 21, a lo mejor en la figura, estoy pensando en la figura 6, está, no me acuerdo la verdad, pero vean, ¿cómo representaríamos? Esta sería pues la imagen cuando esté en diástole. Pues vean, todas las arterias están con su luz normal, está fluyendo el flujo sanguíneo. Pero, ¿qué pasa si entra en sístole? Entonces, esas ramas que son arterias más pequeñas, ¿verdad? De poquitos milímetros, pues se comprimen. Es compresión externa, compresión externa. Y entonces, eso es lo que ocasiona la isquemia. Muy bien, jóvenes, voy a volverles a compartir para cerrar este tema con una aplicación clínica otra vez, ¿sí? Entonces ya quedamos, ¿verdad? Que el flujo sanguíneo coronario no es, hacia el miocardio no es uniforme. Es pulsátil, ¿verdad? Es fásico, o sea, tiene dos fases. Flujo sanguíneo normal
225 mililitros por minuto, sí, ¿verdad? Pero eso depende. Esa cifra es válida, aquí lo estamos viendo, analizando muy bien durante la diástole. ¿Por qué? Porque es flujo basal, es cuando el músculo está relajado. Esa es la respuesta que ustedes dieron y es la correcta. ¿Qué ocurre en la sístole? Isquemia, reducción al menos del 50% del flujo basal. ¿Ocasionada por qué? Por la compresión externa que el miocardio ventricular en sístole ejerce sobre las paredes de las arterias que están en el espesor de esos ventrículos, ¿sí? Y entonces quedan como filamentos, esas ramificaciones que están aquí. Algunas se llegarán a cerrar, otras quedan reducidas a la mitad de su luz. Entonces, ¿qué pasa? Pues afortunadamente la sístole pasa, no se va a quedar en sístole. Bueno, sí puede quedarse. Puede haber un paro cardíaco en sístole, fíjense, o en diástole. Entonces, ¿qué pasa? Termina el periodo de la sístole y luego entra la diástole y vean ahí los mecanismos fisiológicos que tiene el propio corazón. Son homeostáticos. La sístole te pone en isquemia, la diástole con sus mecanismos compensadores, mira, hasta te eleva al inicio un poco más el flujo. Es como decir, no sufras por esta isquemia, ahí te va tu compensación, ahí te lo elevo, fíjate cómo está por arriba de 225. Y ya a lo largo de la diástole va a ir bajando hasta alcanzar esa cifra que se considera basal, ¿verdad? Que es los 225. Y viene el siguiente ciclo cardíaco, y eso se repetirá, jóvenes, mientras sigamos con vida. Así es, ¿verdad? ¿Y quién es quien compensa? Vámonos entonces. No, perdón. La aplicación clínica que tenemos de esto, jóvenes. El ciclo cardíaco es el tema siguiente. Eso lo veremos pasado mañana, ¿sí? O mañana que es miércoles. No, el jueves, yo creo. Fíjense, el ciclo cardíaco tiene una duración. La tienen que buscar, cuánto dura, ¿verdad? Y fíjense cómo la gráfica está bien hecha, porque aunque no hayamos visto ciclo cardíaco, a todas luces se ve que dura más, significativamente más, la diástole, ¿no es cierto? Comparen las columnas con las líneas verticales de color negro. Dura más la diástole, por supuesto. No el doble, pero sí al menos un 40%, quizá más. Luego hablamos de cifras. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué durará más la diástole? Eso es, ¿verdad? De la evolución biológica de nuestro corazón de 4 cavidades, que no todos los integrantes del reino animal tenemos corazón de 4 cavidades y tan complejo como el nuestro. Esto es válido para los mamíferos. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Los aves, los peces, los anfibios, los reptiles, tienen también corazón. Yo espero que esto lo hayan visto muy bien en su curso de biología, ¿verdad? Pero evolutivamente, pues primero es un corazón de 2 cámaras, 2 cavidades, una aurícula y un ventrículo. Y luego evolutivamente de 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo. Luego de 4 cavidades, pero hay comunicación entre ellas hasta llegar al nuestro, que es la perfección de funcionamiento de nuestro corazón. Entonces, esa evolución biológica implica la fisiología. Si el periodo de flujo sanguíneo basal es en la relajación, claro que la relajación normalmente en reposo debe de ser mayor que la sístole, que es cuando hay esta isquemia fisiológica, jóvenes, fisiológica. Ahora, aplicación clínica. Es frecuente que algunas patologías o condiciones, ¿verdad?, de otra índole, puedan desarrollar taquicardia. Puede ser una taquicardia leve como la que tenemos por el examen de fisiología, ¿no? Que va a ser la semana que entra, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad, Lili? Creo que en el mensaje, a ver, creo que ya se pusieron de acuerdo el día, pues no sé, pero es un día ya pronto. El viernes. El viernes. La próxima semana, ¿verdad? Entonces, imagínense el estrés de la unidad 3
Pues a volar el estrés, a volar, es decir, yo lo voy a controlar, acuérdense que de eso se trata. Y fíjate si no, debes de aprender a controlarlo, porque ve lo que le va a pasar, lo que le pasa a nuestro flujo sanguíneo coronario cuando hay taquicardia. La taquicardia significa más latidos por minuto. Latido es el nombre clínico del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, imagínate, si hay más latidos por minuto, pues quiere decir que la duración del ciclo cardíaco completo, sístole, diástole, se acorta. Ya vamos a hablar de cifras, aquí es cualitativo porque es un ejemplo. Y aquí la última es, ¿a expensas de qué fase se va a cortar el ciclo cardíaco en la taquicardia? Y por supuesto que la respuesta es a expensas ¿de qué? No, ¿De dije la fase fase, perdón, 4? ¿a expensas de qué periodo? ¿De qué periodo, Lili? ¿O alguien me contestó? ¿No, Pi? Sí, yo, doctora, de la fase 4. Fase 4. Vamos a manejarlo con el ciclo cardíaco, que es como lo estamos viendo, porque hablar de fase 4 es hablar del potencial de acción. Entonces, ciclo cardíaco, lo que se trata es de la respuesta mecánica, ¿verdad? Claro, se necesita el potencial de acción, en eso tienes mucha razón, mister. Pero mi pregunta es, ¿cuándo hay taquicardia, jóvenes? ¿Sí? Mayor frecuencia cardíaca por minuto, el ciclo cardíaco completo, una sístole y una diástole, van a cortarse. Mi pregunta es, ¿a expensas de qué periodo? ¿Sístole, diástole o de los dos? ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, tengo a Chirel. Sí, doctora, yo iba a comentar que es a expensas de los dos, pero la que disminuye en mayor proporción es la diástole. Y justo como el corazón no se relaja lo suficiente, no se da un llenado completo. Y eso es una respuesta correcta, Chirel. Hablando ahorita, ¿verdad? De que la diástole es el periodo en el cual el miocardio se oxigena, su flujo sanguíneo. Imagínate qué le va a pasar al paciente con taquicardia. Se va a ir acortando la diástole, va a durar menos. Entonces, ¿en qué riesgo va a caer el miocardio, jóvenes, en la taquicardia? ¿En qué? ¿Cuál es el riesgo que tiene un paciente a mayor taquicardia? ¿Qué va a caer? ¿Qué va a desarrollarse en el miocardio? Hipertrofia del músculo. Sí, es posible, pero estamos hablando ahorita, no vamos a explicarlo todo. Manejen lo que estamos viendo, que es el tema de flujo sanguíneo coronario al miocardio. Estamos viendo, ¿verdad?, que el periodo que primero se reduce en la taquicardia es diástole, Lili. Pues podría ser una obstrucción de las arterias coronarias, ¿no? Y entonces esto va a llevar a un infarto. En todo caso, ¿verdad? Ese es el riesgo, jóvenes. Eso quiere decir que como la diástole se va a disminuir, a ver, Miguel, se me acaba de encender también tu ventana. Sí, doctora, ¿Miguel iba a decir Pacheco? que como la diástole se disminuye y pues es el periodo de mayor perfusión, pues esto se pondría en riesgo ahí también. Eso es lo que ocurre, jóvenes. Lo que ocurre es que en la taquicardia, el periodo que más se acorta, el que primero se acorta, al final sí se acortan los dos, pero el que primero y más significativamente se reduce es la diástole. Entonces, el corazón va a empezar a sufrir de mayor tiempo de isquemia, o lo que es lo mismo, menor tiempo de un flujo sanguíneo basal. Y eso pues lo va a hacer caer en isquemia. Eso es grave. Ahorita te doy la palabra, Miguel, Mayoral. No es lo mismo, jóvenes, la taquicardia del examen, que de 70 a lo mejor llega a 90, y no debería de ocurrir. ¿Por qué? Porque yo tengo que controlar el estrés, ¿verdad?
a una taquicardia paroxística con una frecuencia cardíaca mayor de 150, 170, 180, 200. Imagínense en qué situación está el miocardio en ese momento. Miguel, te escuchamos. Sí, doctora, yo nada más quería comentar que también dependiendo de qué tan frecuente sea la taquicardia, también pueden surgir, ¿cómo se llaman? Arritmias, y la historia natural de, digamos, de la enfermedad evoluciona de arritmia a fibrilación auricular, y eso cambia, bueno, provoca cambios en el flujo sanguíneo y puede llegar a causar tromboembolia. Y es que se enlazan unos padecimientos o unas alteraciones fisiopatológicas con otras. Tienes toda la razón, Miguel. De hecho, la taquicardia ventricular paroxística, por supuesto que puede degenerar en una fibrilación ventricular, jóvenes, que se conoce esa patología, ya la veremos con algunas imágenes, como el preámbulo de la muerte. De hecho, la fibrilación ventricular es la manifestación fisiopatológica, electrocardiográfica, previa a que se registre en el electrocardiograma la línea isoeléctrica. Equivale a que el corazón esté en paro cuando hay fibrilación ventricular. Alfredo, te oímos. También iba a comentar, doctora, que a mayor necesidad de oxígeno de los cardiomiocitos, para generar ATP, tiene que irse por la vía anaerobia para generar aún más ATP, pero también conlleva la generación de cristales de lactato, que eso también puede generar mayor pH y una posible necrosis. Así es. Fíjense cómo todo se enlaza, porque de hecho, ¿verdad? De hecho, pues las vías de síntesis de ATP, pues la que ocupa todas las células, incluido el miocardio, pues es la vía del metabolismo aerobio, ¿verdad? Con consumo de oxígeno, pues sí, por eso estamos viendo esto tan importante. Que no hay, claro, está la glucólisis, pero ¿y el lactato? El lactato que se produce en la glucólisis, ciclo de Enden-Meyerhof, se va a acumular en los miocitos. Es ácido láctico, jóvenes, igual que qué, pues igual, ¿verdad? Que se va a acumular, a ver, déjenme ver dónde estoy, aquí, igual que se va a acumular todos esos metabolitos locales, ¿verdad? Cuando hay hipermetabolismo, adenosina, ¿verdad? Es el principal metabolito del miocardio. Se van a acumular iones de potasio, de hidrogeniones, que el CO2, ¿verdad? Son los principales. El lactato es el principal metabolito, pero en músculo esquelético. En el miocardio es adenosina, por eso se lo subrayé. Pero ¿qué tienen en común denominador? Son elementos ácidos. La acumulación de la adenosina, prostaglandinas, la acumulación en los miocitos de hidrogeniones, de CO2, lleva acidosis. Y eso va a ejercer un control local en cuanto a flujo sanguíneo local se refiere, jóvenes. Es el principal mecanismo que regula el flujo sanguíneo a cualquier tejido, a cualquier órgano, ni siquiera es el control nervioso. Ni siquiera son las hormonas o neurotransmisores. Es su control local. ¿Dónde vamos a ver este tema con detalle? La segunda parte, capítulo 4 de Fisiología de la Circulación, control del flujo sanguíneo por los tejidos. Primero de ellos, más importante, control local. Por eso aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué hace la acumulación de estos metabolitos? Produce vasodilatación coronaria. Produce, porque si hay acumulación de metabolitos, lo que significa es que el corazón, el miocardio, ha estado en un periodo de hipermetabolismo. Entonces necesita cubrir dos necesidades metabólicas. Uno, aporte suficiente de oxígeno para no desarrollar, no caer en hipoxia y el riesgo de necrosis. Número dos, retirar los metabolitos. ¿Por qué? Porque si se produce la acidosis local, eso también va a paralizar el metabolismo, no nada más del miocardio, de cualquier célula, ¿verdad? Bueno, vamos a dar una última participación para cerrar este tema. ¿Quién tiene levantada la mano? Miguel Mayoral.
No, doctora, creo que se quedó. Ok, entonces fíjense, ¿cuál es el otro control que también tenemos del flujo sanguíneo coronario? Sin lugar a dudas, el que ejerce el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué motivo? Pues porque son vasos sanguíneos, jóvenes. Y lo que hace el sistema autónomo, pues es inervar al músculo liso vascular. Las coronarias no son la excepción. Entonces aquí yo quiero que alguien nos recuerde lo que aprendimos en el capítulo 8 de la unidad 3. 1. ¿Qué tipo de nervios inervan, verdad, a músculo liso vascular? 2. Otra vez, ¿qué neurotransmisor se libera? 3. ¿Sobre qué receptor va a actuar? Y 4. ¿Cuál es la respuesta? El efecto. De hecho, mientras alguien levanta la mano, pónganle entre paréntesis, ahí donde dice control nervioso por el sistema autónomo, ponle de nuevo, ver antes, capítulo 8, unidad 3. Sherlyn, te escuchamos. Sí, doctora, lo primero que dijo que qué inervación era, sería solo la simpática. Correcto, muy bien. Después, ¿Qué neurotransmisor libera, Sherlyn? noradrenalina. Muy bien, ¿verdad? Y ya vamos a ver, Sara, tú también levantaste la mano, si ahora nos contestas. ¿Sobre qué receptores va a actuar en músculo liso vascular la noradrenalina? Doctora, va a actuar sobre los adrenérgicos alfa y beta. Cuando actúa en el beta 2, va a producir una vasodilatación, y cuando actúa en alfa 1 va a producir una vasoconstricción. Y no tengo nada que agregar. Nada que agregar. Lo que dijeron sus compañeras, eso es lo que ocurre. Lo que sí les vuelvo a recordar es que tienen que anotar. Ver antes capítulo 8, unidad 3. Y una última pregunta para cerrar ya este tema. Jóvenes, cuando el corazón está en taquicardia, quiere decir que el trabajo de bomba está aumentado. Hay mayor frecuencia cardíaca, hay mayor trabajo en la potencia de la contracción, se está generando mayor volumen sistólico, mayor gasto cardíaco. En pocas palabras, la taquicardia es un evento, ¿verdad?, de hiperactividad, de hipermetabolismo al miocardio. El estímulo simpático produce eso. Si eso es cierto, entonces, ¿sobre qué receptor deberá unirse la noradrenalina en las coronarias en esta condición, ¿verdad?, de aumento de la actividad de bomba del corazón por el estímulo simpático en el miocardio? ¿Sobre qué receptor deberá actuar la noradrenalina a nivel de las coronarias? ¿Y por qué? ¿Quién nos contesta? Arturo. Serían sobre los receptores beta 2, doctora, para producir vasodilatación y aumentar el flujo sanguíneo. Y por supuesto que eso es correcto, Arturo, ¿verdad? Imagínense que el corazón con mayor actividad y que se uniera a receptores alfa 1. Si el hipermetabolismo le está generando muchos metabolitos, le está haciendo consumir más oxígeno, y si la noradrenalina en las coronarias se uniera a alfa 1, vendría vasoconstricción. Entonces, en lugar de que aumentara el flujo sanguíneo, disminuiría. Mayor riesgo de isquemia. Espero que el ejercicio haya quedado claro, jóvenes, porque se nos acabó la clase, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo hay que integrar todo lo que vamos estudiando. Si hay estímulo simpático al corazón, entonces divido miocardio con músculo liso vascular de las coronarias. Miocardio, noradrenalina, se une al beta 1. Va a aumentar todas las propiedades del miocardio: cronotropismo, inotropismo, dromotropismo y autoexcitabilidad. Corazón va a actuar más como bomba. ¿Sí? Mayor frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco. Está hipermetabólico, necesita más flujo sanguíneo. ¿Quién se lo debe de llevar? Las coronarias. ¿Qué respuesta deben de tener los vasos sanguíneos para aportar más oxígeno y llevarse al exceso de metabolitos? Vasodilatación. Por eso la respuesta que nos dio ahorita Arturo, por supuesto que es válida. El estímulo simpático sobre músculo liso de las coronarias tiene que actuar sobre receptores beta 2. ¿Por qué? Porque son los que transducen la respuesta vasodilatadora.
ya se aumentaría. Si fuera sobre alfa 1, pues cada vez que estemos en estrés, cada vez que tengamos estímulo simpático, pues estaríamos en riesgo de infarto. Fíjense, ¿verdad? Ya nos pasamos 2 minutos. Jóvenes, qué bueno que trabajamos, ¿verdad? Vean, yo espero que les esté gustando la fisiología cardíaca. Nos vemos mañana. Mañana empezamos, ya cambiamos al tema 2, ¿verdad? Es las respuestas eléctricas, otra vez potenciales de acción, ¿verdad? Luego la respuesta mecánica, otra vez el mecanismo de contracción, y luego ciclo cardíaco. Nos vemos mañana. Bye. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Estén bien.